Y ahora en hashtag Hora Política recibimos al diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un privilegio estar acá entre periodistas y gente que quiero muchísimo, así que muchísimas gracias. Periodistas de escuela ya. De mucho tiempo. De mucho tiempo. Una sutileza para decirnos viejos. No, de ninguna manera. Compartimos en todo caso la experiencia. Sin duda, sin duda. Carlos, bueno, tenemos acá un libro que escribiste sobre el narcotráfico, además sos estudioso del tema y un luchador sobre el tema. Santa Fe, con epicentro en Rosario, Sí. bueno, se ha convertido en lugar de mayor desarrollo en la Argentina, por diferentes motivos. Puede ser la actitud de los gobiernos, el dejar hacer, la ubicación geográfica, que Sí, juega sí. un papel muy importante. ¿Cómo estás viendo este problema tremendo que estamos teniendo? Lo primero que hay que definir que esto empieza el 24 de abril de 1978, primer cargamento de 200 kilos de cocaína en la zona franca de Bolivia que tenía en el puerto de Rosario, un negocio entre la dictadura de Videla, la dictadura de Banzer en Bolivia, y ahí empieza el desarrollo del narcotráfico. Ese origen te da la definición, lo conceptual. El narcotráfico es un negocio paraestatal, porque es ilegal, pero desde adentro de los estados, y que se continúa en el tiempo y es absolutamente multinacional. Fíjate lo que pasó la semana pasada. Empezamos con eso y vamos a lo que pasó la semana pasada, dato del Ministerio Público de la Acusación del Paraguay. En los últimos 2 años, por el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata, salieron 42 toneladas de marihuana y cocaína que llegaron a distintas partes del mundo. Por el Paraná pasa cualquier cosa, nadie lo controla, en todo caso hay un Estado bobo y cómplice frente a esa situación, y muchas de esas cosas que se descargan terminan arrancando la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en los barrios, mientras el dinero que generan esos negocios se lava en el centro de la ciudad. Y ese es el problema grande. Así que efectivamente, como vos decís, Ricardo, hay complicidades de esos nichos corruptos desde adentro de los estados, nacional, provincial y municipales, y en forma paralela también un gran desarrollo de lo que es el consumo. El último informe de Naciones Unidas, que es el 26 de junio, que es el día de la presentación de los libros que hacemos nosotros, porque es el día de la lucha internacional contra el narcotráfico, informó que el país mayor consumidor de cocaína en toda América, empatándole a Estados Unidos, es la Argentina. Terrible. Somos los 7º exportadores de marihuana y los 3º exportadores de cocaína, desde hace 11 años. Entonces se terminó aquella idea de que la Argentina es un país de paso, es un país altísimamente consumidor y altísimamente exportador. La Argentina es un país narco y la provincia de Santa Fe, por estas características históricas y como vos también bien decías, de la cuestión de la ubicación geográfica y toda esta historia, la hace una provincia con particularidades realmente feroces por todo lo que tiene que ver con los números de homicidios, la sangre derramada de las chicas y de los chicos en los barrios. Y es un problema político, porque los grandes partidos políticos no se ponen de acuerdo ni siquiera en 5 puntos para empezar a cambiar la realidad. Yo ya de los 5 puntos que siempre propongo, ya reduje todo a uno solo. En uno solo quiero que nos pongamos de acuerdo. Reducción de la circulación de armas. No puede ser más fácil encontrar un arma en cualquier barrio de la ciudad de Rosario que encontrar laburo. Hoy las pibas y los pibes no tienen laburo en blanco, pero sí van a encontrar un arma. Y eso es tremendo. Eso tiene que ver con los negocios y cómo el sistema se fue desarrollando en los últimos años. De eso hablamos entre Sí, todas estas cosas. Te iba a preguntar eso porque tiene un nombre, La Ciénaga y las Parábolas. Sí, ¿Por qué La Ciénaga y por qué las Parábolas? La ciénaga, porque lo que yo defino como la ciénaga institucional en la provincia de Santa Fe. Yo digo que Santa Fe está gobernado por algo que se llama el PUS. El PUS es el Partido Único Santafesino. Los sectores más conservadores de todos los partidos políticos, más la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la mayoría de los senadores de la provincia, vinculado a empresarios, muchos de ellos corruptos. Todo eso suma ese Partido Único Santafesino que hace que la provincia tenga la vergüenza de no tener ley provincial de educación de hace 73 años. No tenemos ley de derecho
del consumidor, no tenemos ley de derecho a la información pública, no tenemos ley de educación sexual integral. Santa Fe hoy es una ciénaga institucional, de allí la palabra ciénaga. Investigados senadores que no quieren ser investigados, entonces sacan una especie de rol metafísico de la década del 60 y una decisión aparte de algunos integrantes de la Corte que bancan eso, y mientras tanto los fiscales que se juegan la vida metiendo en cana a tipos como Alvarado y demás cuestiones, ellos son denunciados por los senadores y por integrantes de la Corte, una provincia al revés, desigual, en donde pasaron de largo el año pasado 18.000 millones de dólares y no nos quedó un peso y tenemos 800.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Ciénaga institucional. Y las parábolas, porque cuando haces la historia de los monos, por ejemplo, te encontrás que empezaron con un polirrubro de la violencia en donde le vendían servicio incluso a la barra de Central, a la barra de Newell's. En el 2007 se meten en el palo del narcotráfico, llegan al pico máximo en el 2013 cuando lo matan al pájaro cantero y terminan hoy, dividido en tres, extorsionando desde las cárceles a, por ejemplo, carnicerías que tienen que cerrar. Es una parábola, es un viaje. Y la otra parábola de algunos sectores empresariales que empieza con el negocio inmobiliario, llegan de la mano de Vicentín a dirigir Terminal Puerto Rosario y terminan presos lavando dinero del narcotráfico. Dos parábolas de dos clases sociales, pero que marcan en el medio la desesperación de la gente de bien que quiere laburar de su trabajo y no puede, por lo que significa el peso de esa ciénaga que se come prácticamente todo lo bueno que hay en la sociedad. Paradójicamente, con la descripción que estás haciendo, que es un problema estructural de difícil resolución, la política elige el tema de la seguridad. Un gobierno provincial llega con un eslogan, paz y orden. Y el otro hace lo mismo. Y actualmente tenemos un candidato a gobernador que sustenta su campaña en su trabajo como ministro de Seguridad. Digo, es raro todo esto. Yo te diría que es mezquino, por no decir que es perverso. Yo lo veo, yo lo sufro en la legislatura esto, porque cuando vos hablas mano a mano con cualquiera, coincide con que hay 5 puntos que son fundamentales ponernos de acuerdo. Esto que yo te decía, disminución de la circulación de las armas, ir en serio sobre el lavado de dinero, ir en contra de los nichos de la corrupción de la policía que te genera zonas liberadas en los barrios y del servicio penitenciario, control bicameral de la seguridad, porque un solo partido no lo puede hacer, porque si no pasa esto, los muertos de hoy les sirven como campaña política a la oposición de hoy para ganar mañana. Pasó antes y pasa ahora. Y el quinto punto que para mí es fundamental, triplicar la inversión en los barrios de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. 5, lo vengo diciendo de hace 10 años. Y 5 de bolilla, no importa. Vamos con uno solo. Reducción de armas, que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo con reducir las armas. Y sin embargo no se puede. Pero efectivamente hay una gran mezquindad porque, insisto, los muertos de hoy le hacen la campaña al que quiere ganar mañana. Eso es perverso ya a esta altura. Es cínico. Te llevo a otro tema. Vicentín. Sí. ¿Una empresa con problemas o una estafa? No, son delincuentes de guante blanco. Pero delincuentes en serio, ¿eh? Mirá, nosotros hicimos la investigación de Vicentín, hicimos un libro incluso de Vicentín. Vicentín en el año 2018 era la 6ª empresa entre las 1000 empresas que más facturaban de la Argentina. En un cuatrimestre, Vicentín vendía a razón de 3.000 millones de dólares. Entre agosto del 2019 y enero del 2020, a través de 1.418 transferencias bancarias de los principales directores de Vicentín, transfieren del Banco Nación de Reconquista a paraísos fiscales en donde ellos tenían sus propias cuentas. Eso es tremendo. Allí hay complicidad de la gente que manejaba el Banco Nación, allí hay complicidad del que manejaba el Banco Central, pero eso es robarle el dinero al pueblo argentino para ponérselo en su bolsillo. Esto es impresionante. Eso ya está demostrado. Y lo demostró un fiscal que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, el fiscal Policita. Lo demostró en julio del 2020 y le pidió la prisión y el embargo de bienes a estos directivos. Así que sí, estafas varias. Y además no es una sola empresa, son 33 empresas. Con un dato sobresaliente, una de esas 33 empresas, Renova, vale 815 millones de dólares. La deuda total de Vicentín es de 1.550 millones de dólares.
Y lo que hicieron en los últimos meses estos tipos que no están en cana porque pusieron 10 millones de dólares en caución para quedar libre, era despegar a Renova para poder vendérsela a su socio internacional de siempre, que fue Glencore, que ahora se llama Viterra, para que justamente no le paguen a nadie. Porque además de las estafas, no le quieren pagar a nadie para que justamente nadie se meta con su patrimonio. Así que sí, es una fenomenal estafa, pero con muchas complicidades. Con muchas complicidades. Carlitos, una corta y después voy a la pregunta. Sí, perdón. Perdón no, una corta la respuesta. Sí, sí. Y después voy a la pregunta incómoda. Dale, Nosotros dale. tenemos un... Dale. ¿Qué lugar ocupa el miedo en vos? Yo tengo miedo por mi familia. Bien. Mucho. Y voy a la pregunta incómoda. Sí. Somos jodidos, así que tenemos Sí, una pregunta dale. incómoda. Digo, planteaste observaciones, te llevo a Central, sé que es un tema que te complica sentimentalmente. Sí. Planteaste objeciones con respecto a la contratación de Tevez, pero en tu planteo cuestionaste a la actual comisión directiva. Sí. Hubo reacciones de hinchas Sí. en las redes sociales donde te cuestionaban algo Sí. que me gustaría que vos lo respondas. Sí, sí. Digo, porque te cuestionaron que vos apoyaste la llegada del Crece. CRECE Sí. al gobierno. Yo formé parte del Crece. Claro. Sí. Digo, ¿cuál es la autocrítica hoy que haces? No, la única autocrítica es que cuando ganaron las elecciones a mí me dejaron afuera porque yo estoy en un enfrentamiento muy duro con Pillín Bracamonte, el jefe de la barra de Central, porque además está vinculado al narcotráfico. Eso está clarísimo y se lo he dicho al propio Pillín. Entonces, cuando ganan las elecciones yo ya no sirvo más. Claro. Entonces empieza además, ahí también tenés una parábola, porque el CRECE había nacido, Canallas por la recuperación de Central, había nacido con la idea de vivir con lo nuestro. Vos decís romántico, estúpido, lo que sea, pero yo creo en eso. Yo creo en eso, que se puede vivir con lo nuestro. Y yo creo que Central puede vivir con lo suyo. Si es bien cuidado, si las inferiores no están en manos de la barra y demás, se puede vivir. Bueno, eso se fue apartando, entonces yo después me callé la boca, como bien dicen los hinchas, lo que igualmente me sigue dando derecho a hablar, porque Claro. yo reconozco eso. Y en todo caso me equivoqué, pero yo creía en aquello original del CRECE y sigo creyendo en aquello original del CRECE. Si vos me decís cuál es la solución de cualquier club, tal como hoy se plantea en la Argentina, que aún hoy siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, yo creo que hay que vivir con lo nuestro. Pero ese es mi planteo. Así que eso es lo que planteo. Y tengo derecho a decirle, muchachos, nos va a quedar los colores azul y amarillo nada más, porque el problema no es Tevez. Sí, claro. El problema es lo que se mueven detrás de Tevez, los que ponen 10 pero se llevan 100. Y ese es un problema. Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí. No, un privilegio haber estado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Hashtag Hora Política. A la próxima entrevista, Miguel Ángel de Santori.